En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1883 que Francis Galton, polímata británico, iba a acuñar el término eugenesia para defender las prácticas encaminadas a aumentar la calidad genética de la especie humana basándose en las teorías de su primo Charles Darwin. La idea de Galton captó poco a poco el interés de buena parte de la comunidad científica. Su principal defensa consistía en mejorar el repertorio genético de la población humana como una contribución al bien común. Los postulados de la eugenesia, centrados en intervenir para mejorar las características del ser humano, fueron mutando en diversas corrientes que degeneraron en un desprecio a la vida humana que se vio reflejado en multitud de ideologías que surgieron a inicios del siglo XX. Gozó de gran popularidad en los sectores de izquierdas, y el socialista e intelectual irlandés Bernard Shaw fue uno de sus grandes defensores. Apostó por erradicar a aquellas personas que no aportaban nada a la sociedad con estas palabras: deben de conocer al menos a media docena de personas que no son de ninguna utilidad en este mundo, que son más problemáticos que útiles. Vayan y díganles, señor o señora, ¿sería tan amable de justificar su existencia? Si no pueden justificar su existencia, si no cumple con su parte, si no produce tanto como consume, o a ser posible más, entonces está claro que no podemos utilizar una gran organización o nuestra sociedad para mantenerlos vivos, porque su vida no nos beneficia ni nos puede ser de mucha utilidad. Bernard Shaw alabó públicamente a Adolf Hitler y Joseph Stalin y celebró que el 14 de julio de 1933, unos meses después de la llegada de Hitler al poder, el régimen nazi promulgara la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias, que autorizaba la esterilización forzada de todas aquellas personas que padecieran trastornos mentales o neurológicos, ceguera, sordera, malformaciones o alcoholismo. En total, más de 400.000 personas fueron esterilizadas. Pero los postulados eugenésicos no solamente gozaron del apoyo de los socialistas. Los nacionalistas, racistas y defensores derechistas también se sumaron a la causa. El 9 de marzo de 1907, Indiana se iba a convertir en el primer estado de Estados Unidos en aprobar la ley que autorizaba la esterilización de personas. La ley decía así: a partir de la aprobación de esta ley, será obligatorio para todas y cada una de las instituciones del Estado encargadas del cuidado de criminales confirmados, idiotas, violadores e imbéciles, nombrar en su personal, además del médico institucional regular, 2 cirujanos hábiles de reconocida capacidad, cuyo deber será, en conjunto con el médico jefe de la institución, examinar la condición mental y física de los internos que sean recomendados por el médico institucional y la junta de directores. Si a juicio de este comité de expertos y de la junta directiva la procreación es desaconsejable y no hay probabilidad de mejoramiento del estado mental del interno, será lícito que los cirujanos realicen la operación para prevenir la procreación. El movimiento eugenésico, a la postre, iba a convertirse en un movimiento que iba a deshumanizar a un gran número de personas, ya fuera por cuestión de raza, sexo, edad o incluso utilidad. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 15 de mayo de 2022. Como saben, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado que las niñas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Más allá de la noticia, esconde un trasfondo esto de la cuestión del aborto que ahora vamos a tratar, que sí que me gustaría al menos, dejar mi opinión y mi punto de vista. Y sobre todo, lo que más preocupa cuando hablamos de este tipo de cuestiones es la deshumanización. Esa deshumanización, que salvando evidentemente las distancias con el movimiento de Dalton y la eugenesia, que principalmente él no fue el que apostó por estas prácticas que luego sí que fueron poco a poco, a raíz de esa deshumanización, surgiendo, que apostaban por erradicar y eliminar a esas personas que no eran tan útiles para la sociedad, fue degenerando en un movimiento que desde luego lo que hacía era castigar la vida
y deshumanizar a millones de personas. En este podcast vamos a hablar del sanchismo, una corriente política que desde luego ya se ha convertido en particular, porque tiene una serie de características que no se habían visto nunca. Es el trilero por excelencia que ha tenido, y mira que pasan indeseables por la política española, pero un presidente así España, ni siquiera Zapatero, y ya es mucho decir, fue tan perverso y tan nocivo para la nación. Pedro Sánchez, desde luego, que ha conseguido superar todo eso con creces, y para hablar de ello va a estar con nosotros don Carlos García Adanero, para hablar de sanchismo, que además hace unos discursos en el Congreso de los Diputados. Yo diría que es el mejor parlamentario en cuanto a discursos se refiere, y así se ve también en redes sociales, que goza de enorme popularidad y sus intervenciones se hacen virales con cientos de miles de reproducciones, y es complicado hoy en día que una intervención en el Congreso pues bueno, tenga tanta repercusión y sobre todo sea tan aplaudida. Así que estará con nosotros para hablar de eso. Pero antes sí que hablaremos de lo que es la cuestión del aborto. Ya saben que yo no soy antiabortista, no estoy a favor de aborto cero, pero sí que creo que tiene que haber una serie de límites y sobre todo sí que creo que no debemos olvidar lo que supone el aborto. Así que vamos a hablar de todas estas cuestiones antes de ir con la entrevista de don Carlos García Danero, y como siempre una breve pausa para que ustedes dejen su like y comentario por aquello del algoritmo, que no les cuesta nada, son 2 segunditos y de verdad que se nota mucho a la hora de posicionar el vídeo. Somos esclavos de la tecnología. Así que hacemos una breve pausa para que ustedes lo puedan dejar y comenzamos. Pues muchísimas gracias por su like y su comentario. Antes de comentar la cuestión del aborto, es que me han escrito muchísimas personas por, no sé si ustedes lo han visto, el anuncio de Calvin Klein, en el que aparece un hombre embarazado, y entonces muchos me han enviado esto en el libro. En tu último libro hablas de que estamos en la era del hombre embarazado, y ya parece que ha sido premonitorio, porque esto fue en septiembre cuando lo entregué del año pasado. Posteriormente han sacado emojis, esto que mandamos por WhatsApp, los emoticonos estos de hombres embarazados en WhatsApp. Apple también, luego Calvin Klein ahora se suma a esto, Netflix va a hacer una serie, aunque esa serie va a ir más en tónica de humor. Es cierto que hay otras películas en tónica de humor al respecto. No así, no va en esa línea de humorística el anuncio de Calvin Klein, ni tampoco estos emoticonos que nos han plantado en WhatsApp. Cualquiera que tenga, seguramente todos los que ven escuchan este podcast y lo ven los que ven en YouTube, WhatsApp, si miran en los emoticonos, ahí está el hombre embarazado. Creo que ya lo hice en algún podcast, el fragmento de la era del hombre embarazado, porque es poco menos lo que estamos viviendo. Así que vamos a leerlo rápidamente. Creo que ya lo hice, pero bueno, lo volvemos a hacer. Bajo un discurso de arrogancia moralista y elitismo intelectual, se arrogan incluso el poder para negar la propia naturaleza humana en la era del hombre embarazado. El proceso es el siguiente. El Estado establece a través de una ley que los hombres tienen derecho a quedarse embarazados. La gente sensata hace saber en público que es imposible que un hombre quede embarazado. Eso solo lo puede hacer una mujer de forma natural. Entonces, el gobierno de turno se dedica a poner en marcha una campaña de concienciación y alerta contra ese segmento de la población al que acusan de odiar a los hombres embarazados y negarles un derecho fundamental. Poco importa que muchos de ellos sean hombres, la cuestión es que son hombres embarazadófobos, que quieren mantener un estatus de opresión heteropatriarcal diseñado por la sociedad. Con el paso de los años, la cuestión central, que no es otra que dirimir si un hombre puede quedarse embarazado o no, pasa a segundo plano, y el debate se divide entre los que creen que deben poder hacerlo y los que siguen manteniendo que eso es un imposible absurdo. A continuación, surgen movimientos subvencionados que defienden el derecho de los hombres a quedarse embarazados y deben ser escuchados. No pueden ser tratados como ciudadanos de segunda. Como los críticos van a más, se busca el calificativo que sirva para etiquetar a esos perversos opresores conservadores que no quieren que la sociedad avance. Comienzan a surgir expertos y estudios que apoyan la posibilidad de que un hombre se quede embarazado. Las nuevas generaciones, educadas bajo esa premisa falsa, ya no ven mal que un hombre se quede embarazado y les parece bien que se les apoye en su causa, ya que es justa y totalmente respetable. Poco importa que sigamos hablando de algo que es imposible. Lo que está en juego es el derecho y la libertad del hombre que quiere parir. El Estado invierte cientos de millones de euros en la causa, pero obviamente los hombres siguen sin poder quedarse embarazados.
cosas de la naturaleza. Algunos empiezan a dudar de la eficacia y sentido de esas enormes inversiones, pero reciben grandes correctivos por parte de los medios de masas y el poder político. Fascista, heteropatriarcal, conservador, ultracatólico, tradicionalista, son algunos de los términos utilizados para estigmatizar al que sigue sosteniendo que es un disparate. A pesar de todo, el Estado recalca los avances que se han conseguido en este tiempo y anima a la población a seguir defendiendo a los hombres que quieren gestar su hijo frente a la jauría antiembarazos. La evidencia hace tiempo que no importa. Ahora el debate se divide entre los supersolidarios, empáticos y diversos contra los egoístas, insensibles y tradicionales homogéneos que odian a los hombres. La figura del hombre embarazado aflora con personajes que se convierten en activistas a los que todo el mundo conoce y se pasean por los platos de televisión, radios, prensa y redes sociales a los que el poder político infla para que el mensaje llegue. Se busca el típico paleto por la calle para utilizar una respuesta frente a una cámara y así hacer la caricatura a todo el movimiento que está en contra del esperpento. De vez en cuando, los líderes del movimiento cuentan alguna anécdota desagradable y salen trending topics y hashtags "todos tenemos derechos a parir", que son retuiteados y compartidos por los políticos, influencers y demás fauna que se da cita en el submundo de las redes sociales. Lo importante es estar al lado del bien, los que apoyan al hombre embarazado, y en contra del mal, los que se mofan, con buen criterio, del numerito. Así se justifica que el derroche de dinero y las subvenciones continúen y cada vez más gente se sienta identificada con el pobre José Luis, que quiere parir, y la sociedad se lo niega. Encima, alguno le lanza un improperio en su cuenta de Twitter. Drama terrible. Los partidos políticos que antes mantenían su rechazo ahora moderan su discurso y deciden sumarse a la cruzada o bien callarse para no ser impopulares frente al populacho. Las empresas, los bancos, los grandes capitales y los equipos deportivos comienzan a dar visibilidad a los pobres hombres que quieren quedarse embarazados y no pueden. Antes de los partidos, los jugadores hacen una piña y sacan un cartel "no a la embarazofobia". Se crea una bandera para que lo represente. WhatsApp le añade sus emojis. Se crea el Día Internacional del Hombre Embarazado. Facebook e Instagram se bañan con los colores de la nueva bandera. Google saca un doodle. La ONU publica una resolución reconociendo el derecho de los hombres a parir. En Netflix salen docuseries en los que los afectados cuentan su drama personal. La gente llora mientras los visualiza. Se hacen camisetas, los científicos publican una ingente cantidad de estudios que apoyan la moción, la comunidad científica sugiere que habíamos estado equivocados siempre y que es posible el embarazo masculino, las empresas crean promociones, el Día Mundial del Hombre Embarazado y los bancos se autocalifican como libres de embarazofobia. Sale un tipo de Kentucky embarazado en un programa de prime time en Estados Unidos. Lo ven, claro que un hombre podía quedarse embarazado. Resulta que el tal hombre en realidad es Isabela, aunque se presenta como Peter. Transhomófobo, grita el rebaño a los que simplemente explican que realmente no es que un hombre se haya quedado embarazado de forma natural. No importa. Isabela ahora es millonaria y recorre Occidente dando charlas y lecciones a los estudiantes. La llevan a las charlas TED para que dé un discurso de superación que cuenta con cientos de millones de reproducciones. Isabela inspira al pueblo y los hombres embarazados ya tienen su propio espacio en los debates políticos. La causa se convierte en eterna y así se justifica el aumento en las partidas del gasto público destinadas a los observatorios, asociaciones, fundaciones y demás agencias de paneaguados. La prueba de que es necesario seguir en el camino es que no todos han tenido la suerte de Peter, en realidad Isabela, y que si los hombres no se quedan embarazados no es porque no se pueda, sino porque falta aumentar los recursos destinados a tal fin. Ya se ha olvidado por completo la imposibilidad del asunto. Ahora se hacen huelgas estudiantiles por el hombre embarazado y lo que importa es la dignidad y las aspiraciones de los que tienen ese deseo. Por un embarazo digno, reclaman los estudiantes. Posicionarse a favor o en contra del movimiento supone ganar o perder unas elecciones. Y ahora hay tres posiciones con respecto al mismo. Los que apoyan sin fisuras al hombre embarazado, los que dicen que, bueno, quizás dar el pecho sí, pero quedarse embarazado no, y los que niegan la mayor, quedando convertidos en una banda de radicales opositores al avance de la humanidad. Y así, el hombre embarazado se constituye como una corriente política que goza de un gran apoyo popular. Bueno, pues esta es una parte del fragmento del rebaño, del último libro, que bueno, lo vuelvo a leer porque la verdad es que vemos que estamos en un sinsentido y que parecía una exageración en su momento
y ya lo tenemos aquí. Así que ya que mucha gente me ha enviado el mensaje, pues leo este pequeño fragmento que quiero recordar que ya lo hicimos en anteriores ocasiones. Y ahora vamos a abordar, porque todo esto tiene mucho de ese juego de dioses a la hora de decidir sobre los demás, ¿no? Y sobre todo intentar cambiar cosas que no deberíamos cambiar. Es, principalmente el movimiento de la eugenesia nace con ese pretexto. Es vamos a modificar el ser humano. Y realmente lo que observamos, Bernard Shaw era un gran defensor y recomiendo que lo lean porque tiene artículos muy interesantes al respecto y que desde luego hacen reflexionar en cuanto a la deshumanización se refiere, que se vivió a principios del siglo XX, el quitar el valor de la vida del ser humano, que es principalmente lo sagrado, ¿no? La propiedad, la vida, la libertad, es lo que realmente son derechos naturales, podríamos decir, que tiene el ser humano. Bueno, Bernard Shaw apostaba principalmente en ese discursito que les he relatado, que decía, bueno, seguro que ustedes conocen a media docena de gente que es inservible, que es tonta. Sí, por supuesto, y seguro que ustedes que están escuchando el podcast también. Sí, ciertamente, claro que ocurre. Claro que conocemos gente que es tonta, pero él negaba la utilidad de la gente tonta como una justificación, de decir, como es algo que no nos ayuda, no nos hace mejores, no nos viene bien, hay que erradicarlo. Pero claro, realmente la cuestión es, bueno, ¿un tonto es útil? Pues claro que es útil. ¿Es útil para qué? Pues principalmente para que podamos distinguir entre una persona tonta y una persona inteligente. Si a mí me preguntan a lo largo del día, pues sí, te encuentras con gente tonta. A lo largo de la semana ya ni te cuento. Y hay veces que dices, bueno, me gustaría que me explicases en qué momento, cómo has llegado a la conclusión de que esto era una buena idea. Porque es lo que yo jamás hubiese hecho. Jamás hubiese llegado a esa conclusión. O si me hubiesen planteado, voy a hacer esto, vamos, sería lo último que haría. Pero ahí es cuando vemos en su día a día, seguro que les ocurre en el trabajo y en muchísimas partes, que dicen, bueno, esta persona es tonta, pero ¿cómo sabemos que esa persona es tonta y la otra persona es inteligente? Pues lo sabemos precisamente porque el tonto nos permite, a través de la observación y de sus malas decisiones, comprobar que efectivamente lo es y que la inteligencia es otra cosa. Por lo tanto, sí que tiene utilidad, igual que el mal. ¿Cómo sabemos entonces la diferencia entre el bien y el mal? Sabemos, por ejemplo, y esto es otra cosa que decía Bernard Shaw, es que, claro, para el próximo libro he estado investigando justo sobre este tema esta semana, sobre la eugenesia, que gozó de enorme popularidad a principios del siglo XX. En el del rebaño no lo toco, en el próximo lo haré, pero es muy curioso cómo gozó de enorme popularidad, no solo por sectores socialistas, incluso el propio Roosevelt o Winston Churchill apoyaban la eugenesia. La apoyaban como una manera de que el ser humano fuese mejor, ¿no? Y Bernard Shaw, por ejemplo, lo que decía, y esto ahora lo ligo con la cuestión del aborto que comentábamos, que se dice muchas veces que las personas que están en contra del aborto son gente conservadora, tradicional, que no se adapta a los tiempos. Bueno, Bernard Shaw, uno de los argumentos que él daba era que los 10 mandamientos no podían ser nunca más ya, porque era algo anacrónico, antiguo, como una guía moral. Y que, sin embargo, esa guía moral debía ser sustituida por la Revolución Rusa. De verdad, recomiendo que lean a Bernard Shaw porque es muy interesante, pero todavía es más surrealista cuando uno ve que, repito, gozó de enorme apoyo en todos los sectores. Unos lo hacían, luego ya se habla de eugenesia positiva o negativa, la positiva era a través de, que es un poco en la línea que estaba Dalton, ¿no? Decir, bueno, la gente inteligente que se casa entre ellos y así, porque Dalton también decía, hay seres humanos superiores e inferiores. ¿Qué pasa? Que los inferiores se reproducen más que los superiores y por lo tanto el ser humano va a acabar siendo tonto porque los superiores no se reproducen lo suficiente. Y esta, que era, podríamos decir, la parte eugenesia positiva. Luego estaba la negativa, que era directamente el que es tonto, el que es inútil, el que molesta, nos lo cargamos. Es decir, deshumanizamos. Y esto se vio en tanto cuestiones raciales, como de sexo, como incluso de religión, y luego de utilidad, que era lo que defendía Bernard Shaw y otros tantos. Pero claro, realmente, el fondo del asunto, y ligándolo ya con la cuestión del aborto, que decimos, bueno, en la cuestión del aborto, ¿qué es lo que pasa? La ley dice, ahora se ha modificado, que una mujer, niña de 16 años, puede abortar sin el consentimiento de sus padres. Más allá de eso, que es surrealista, decir, oiga, una niña puede abortar con 16 años, pero no puede comprarse una cajetilla de tabaco, no puede comprar una cerveza, necesita hasta un justificante para ir a una excursión, no puede conducir, no puede votar, pero ¿esto qué clase de delirio es? Y que encima los padres ni siquiera se enteren. Y algunos dicen, bueno, no, pues que puedan votar, vamos, que puedan conducir. No, la edad de voto habría que subirla a 50 años por lo menos. Si estás escuchando En Libertad,
es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Dando por hecho que esto es un despropósito, en la parte superficial, la parte profunda sí que esconde algo mucho más, y es la deshumanización. Yo saben que no soy defensor del aborto cero, yo soy partidario del aborto en tres supuestos, que es malformación del feto, riesgo para la madre o bien violación. Sé que son casos muy reducidos y no digo que se tenga que abortar, sino que se dé la posibilidad. Yo entiendo que abortar supone un absoluto drama y conozco gente que ha tenido que abortar y que lo ha hecho pues, por cuestiones más bien personales, ¿no? No por estas tres que les estoy planteando yo. Y yo comprendo que, obviamente, decir esto cuando una persona de 18 años se queda embarazada supone, desde luego, que su vida se ve completamente alterada. Por supuesto que se ve completamente alterada. Por supuesto que sí. Por supuesto que si yo mañana dejo embarazada a una chica, va a suponer en mi vida un antes y un después. Y que ahora mismo pues, sería un gran problema. Pero claro, el punto, y aquí es donde quiero llegar, es dónde está el límite. Porque si nosotros estamos anteponiendo nuestra vida a la del otro, llegamos a ese punto de deshumanización. Y es decir, que el no nacido no es un ser humano. Y que por lo tanto, como no es un ser humano, nos lo podemos liquidar y si no nos viene bien, lo devolvemos, como si fuese un producto que compramos por Amazon, que nos llega, lo vemos, no me convence y lo devuelvo. Claro, esto es enormemente preocupante. Porque igual que Dalton, cuando él empezaba con estas prácticas, él, sobre todo, estaba muy influenciado por su primo, por Charles Darwin y sus teorías, y se centró muchísimo en este asunto. Él lo hacía pensando en cómo podemos ser mejores, pero acabó degenerando, porque en el fondo, el trasfondo de lo que había era la deshumanización, de que tú estás intentando que el tonto no exista. El tonto no solo no va a existir, sino que tiene que existir. ¿Te pone nervioso? Hombre, claro que la estupidez humana pone nervioso, muchísimo. Y dices, ¿pero cómo es posible que haya gente tan tonta? Pues sí, la hay. Pero tienen que estar. Y por supuesto, lo que no podemos hacer es que como son idiotas, entonces nos los cargamos, porque molestan e impiden el progreso. Si todos fuesen mentes brillantes, entonces el ser humano gozaría de una calidad de vida superior, estaríamos poco menos que, en fin, que en un mundo ideal. Pero es que realmente eso va en contra de la naturaleza humana. Pero como bien saben ustedes, es eso la naturaleza humana. Hay gente lista y gente tonta, igual que hay diferencias físicas y de otro tipo. Porque precisamente eso es el ser humano, con sus pros y con sus contras. En la cuestión del aborto, si nosotros empezamos a plantear esto así como, bueno, es poco menos que un derecho, que a mí lo que más me preocupa cuando hablan de derecho, celebraban también cuando en Colombia se permitía abortar con 6 meses, que prácticamente es un niño. De hecho, hay niños prematuros que nacen cuando llevan 6 meses y que los hijos de Irene Montero, sin ir más lejos, que ella lo celebraba como un gran derecho y un avance, porque este es el punto, ¿no? La eugenesia también en su momento se veía, salvando las distancias, obviamente, con la cuestión del aborto, también se veía como un gran avance. Lo anacrónico era lo contrario. Lo anacrónico eran los preceptos morales del cristianismo. ¿Cómo que todos somos iguales? ¿Cómo que hay que querer al prójimo? No. Es, oiga, ¿usted sirve a la sociedad? No sirve. No, como no sirve, entonces lo liquidamos, porque es una rémora para la sociedad. Pero claro, realmente, cuando uno entra en ese punto de deshumanización, entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de la vida? Si nosotros restamos el valor que tiene la vida, que es lo más sagrado que tenemos, entonces a partir de ahí se puede abrir multitud de corrientes que previamente, tras la deshumanización y sobre todo tras restar el valor que tiene la vida, negarla como tal, pueden surgir todo tipo de ideologías que vayan en esa dirección. Y yo comprendo que hay mucha gente que dice, no, pero esto también pasa, tú como liberal no podrías estar en contra del aborto. Es una cosa surrealista. Es que aquí en España, claro, yo creo que es uno de los países en los que la gente opina más sin saber de cuestiones fundamentales. Igual que a mí me dicen, pero tú como liberal, ¿por qué votas? Para empezar, voto porque me da la gana. Y segundo, porque donde están esos preceptos del liberalismo, que votar no está permitido. En fin, gente que no ha leído nada, pero que repite lo que escucha por ahí, entonces pues lo va repitiendo y que el desconocimiento es brutal. Lo mismo pasa con el aborto. Precisamente una de las defensas principales del liberalismo es no atentar a un tercero. Y tú en este caso estás decidiendo por un tercero. Y esto es así, nos guste o no nos guste. Tú estás decidiendo que esa vida, la vida del no nacido, pero no deja de ser vida, se interrumpa porque te viene mal. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que la posición liberal no es aborto libre,
Al contrario. Otra cosa sería la eutanasia, que eso es diferente porque decides sobre ti mismo. Y esto es otra cuestión completamente diferente a lo que es el aborto. Yo sobre la cuestión del aborto, y les he de decir con total franqueza, que todavía me cuesta decir tengo una posición firme. Si me dicen hace unos años, pues sí, era más partidario de que el aborto fuese casi poco menos que completamente libre. Eso sí, con un límite de meses de gestación. Pero claro, luego al final, cuando uno va avanzando y va estudiando, va pues, escuchando también qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, y llega al punto ese de la deshumanización como punto principal de muchísimas desgracias que ha vivido el ser humano, le hace a uno replantearse muchas cuestiones. Esta es mi postura actual, dentro de 10 años a lo mejor es diferente. Pero dudo que cambie, pero si esto podría ocurrir y realmente algunos dirán, bueno, pues que tu postura se centra en casos excepcionales. No conozco ningún caso de una mujer que la hayan violado, se haya quedado embarazada y haya tenido al hijo. Pues yo tampoco los conozco. Que dices, a lo mejor hay uno entre 50 millones. Bueno, pues, oye, pues mejor que haya menos casos de este tipo, ¿no? Riesgo para la madre, también son casos excepcionales. Sí, pues mejor. En la cuestión de malformación del feto, pues ya que cada uno decida, ¿no? Y aquí quizá en la cuestión de malformación del feto, pues depende también el grado de malformación. En fin, que es algo muy complicado, ¿no? Porque además aquí entran muchas cuestiones que no son cuestiones ideológicas, sino que son cuestiones, como digo, de qué valor le estamos dando al ser humano. Y si nosotros decidimos que es como una especie de producto y que vale lo mismo que compramos un coche, lo devolvemos o compramos algo por internet y no nos gusta, cuidado con eso, porque entonces, si restamos el valor que tiene la vida del ser humano, nos vamos a encontrar con auténticas atrocidades. Y a mí me parece surrealista que haya gente que aplauda esta medida y que diga, no, no, muy bien, claro que sí, porque si con 16 años puede tener relaciones sexuales, ¿por qué no va a poder abortar? Y dices, pero me estás comprando una cosa con la otra. Somos conscientes de lo que implica abortar. Somos conscientes, por mucho que sea un no nacido, que es vida. Esto es como si vamos a un nido de cualquier pájaro, el que ustedes quieran. Muchos de los que defienden el aborto, seguramente, si van ustedes a un nido y aplastan todos los huevos que hay en el nido, lo llamarán asesino, qué barbaridad has cometido. Porque efectivamente estás matando vida. Que vale que no había nacido el pajarito, pero iba a nacer si tú no interrumpías el proceso. Entonces, esta desconexión, esta incoherencia y sobre todo esa falta de saber la importancia que tiene la vida puede acabar degenerando en auténticas atrocidades. De hecho, Macron, presidente francés, para desgracia de los franceses, aunque bueno, también ellos se lo han buscado, porque la verdad es que Francia, podemos decir que es el estado más degenerado que hay de toda Europa, propuso incluir como derecho fundamental el aborto como derechos fundamentales de la Unión Europea. Macron, como un derecho fundamental abortar, es decir, acabar con la vida. Lo mismo que en Chile ahora con la constitución esta maravillosa que están haciendo el pueblo soberano, inteligente y brillante, que por supuesto es el que tiene que decidir, han incluido el aborto como un derecho. Esta es la corriente de Occidente. Y es una corriente enormemente peligrosa. Igual de peligrosa que era la corriente de la eugenesia. Que ahora nosotros, un siglo después, justo un siglo después, en algunas leyes incluso menos, decimos, bueno, pero qué barbaridad, cómo podían defender este tipo de prácticas, ¿no? Pero es que esto es lo mismo. Esto es la intervención por parte del ser humano para interrumpir un proceso natural, y es que si te quedas embarazada vas a tener un hijo. Es lo mismo en ese aspecto. Evidentemente dicen, bueno, pero estás diciendo que es un genocidio. Obviamente no. Y entiendo, por supuesto, que hay casos y casos, y excepciones y excepciones. Yo no voy a jugar aquí a decir que todos los que abortan, aunque no sean esos tres supuestos, son malas personas, no. Y conozco casos cercanos que han tenido que abortar y que lo han pasado realmente muy mal y decidieron abortar con muchísimo pesar, y es una carga que llevan ellos y la siguen llevando a día de hoy. Conozco gente muy cercana que han vivido eso y otras que al revés, dudaron, dijeron que no y ahora pues están encantadas de la vida. Yo entiendo que una mujer que se queda embarazada una noche de fulanito, pues hombre, supone un problema tener el hijo de un tipo que a lo mejor no sabéis ni quién es y que desde luego eso te cambia la vida y que por supuesto que tiene consecuencias. Pero claro, aquí nosotros tendríamos que plantearnos qué está por delante, el valor de la vida o nuestro egoísmo, nuestros intereses particulares. ¿Qué es lo que la sociedad actual pone por delante?
Y esto no es una cuestión, que es uno de los grandes discursos, ¿no?, que se utilizan de es que esto es muy antiguo, esta visión del aborto. Repito que era el argumento que utilizaba Bernard Shaw para decir que no, los preceptos morales no podían estar marcados por los 10 mandamientos, que ya me dirán ustedes que tiene de malo los 10 mandamientos, no tiene nada de malo. Es una guía moral independientemente de que uno sea creyente o no, que bueno, como básica y principal no está nada mal, ¿no? Simplemente los 10 mandamientos, porque matar está mal, pues sí, está mal, robar está mal. Bueno, hay alguna excepción, si de no es que he robado a un banco o he robado un ministerio para llevarme el dinero y alimentar a mi familia, hombre, no solo es que es justificable, sino que es que hasta está bien, ¿no? Es como dice el dicho, quien roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. Pues sí, pues vale, fenomenal. Pero realmente, en cuanto a la cuestión esta se refiere, es qué valor estamos otorgando nosotros, nuestra sociedad occidental, a la vida. ¿Y qué proceso de deshumanización estamos viviendo? Que se celebra la muerte. Es una cosa surrealista, pero en el fondo es celebrar eso. Y ya les digo, yo no es que tenga una posición inequívoca, ni soy partidario del aborto cero. Y algunos pues, estarán de acuerdo, otros no, como es lógico y normal. No pretendo aquí decir, no, esta es la posición estupenda. Sí que creo que hay que alertar sobre, cuando hablamos de una cuestión como el aborto, que lleve la coletilla de derecho, avance histórico, etcétera, etcétera, es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Porque esa deshumanización, por supuesto que tiene consecuencias. Así que yo creo que este es el fondo del asunto, más allá de lo superficial, que sí, que bueno, es surrealista, que una niña no puede comprar un paquete de tabaco, pero puede abortar. Vale, eso es obviamente un disparate, pero el fondo es mucho más importante. Y quizá muchas veces nosotros no somos conscientes de ello, ¿no? Y víctimas de esta sociedad en la que vivimos, en la que todo es tan rápido y es que nos informamos casi en cuestión de minutos y apenas dejamos algún lugar para pues, en fin, reflexionar sobre cuestiones que son tremendamente fundamentales y que nos afectan, pues estas noticias pasan como muy desapercibidas o son 24 horas, pero ojo con el trasfondo, que el trasfondo desde luego que es muchísimo más importante y muchísimo más grave. Seguramente muchos de los que están escuchando este podcast son partidarios del aborto en todo tipo de supuestos. Yo era de esa postura, pero cuando uno reflexiona, claro, al final dices, y bueno, es que esto esconde un trasfondo muy perverso y no solo eso, sino que además, ¿cómo te puedes tú diferenciar entonces de otro tipo de pensamientos que desprecian a la vida del ser humano? Y sobre todo, la deshumanización. Si deshumanizamos al no nacido, entonces entramos en esa dinámica. Y luego pues el no nacido y posteriormente va mutando siempre irremediablemente y a lo largo de la historia así se demuestra que cuando surge una idea que puede surgir en fin, con un fin loable y como el caso de Dalton. Es decir, oye, yo quiero que el ser humano sea mejor. Hombre, es una idea que a priori pues a todos nos parece estupenda, ¿no? Pero luego, ¿en qué acaba degenerando? Y esto es importante, es muy importante tenerlo muy presente y reflexionar un poco sobre también hasta qué punto nuestro egoísmo y nuestros intereses particulares muchas veces nos hacen creer que estamos por encima de los demás y que podemos decidir sobre la vida de terceras personas porque nos viene mal. Y esto tampoco puede ser. Hay otros casos, insisto, en los que no solo está justificado, sino que es enormemente comprensible, aunque yo no esté de acuerdo a priori, porque es verdad que es un tema complicado y que cada caso es un mundo. Y este es una realidad. Pero jugar tan alegremente con el derecho a decidir, como si fuese, no sé, que me compro una camiseta negra, una camiseta blanca, o el avance histórico, o el progreso, o derechos fundamentales, eso esconde un mensaje tremendamente nocivo y que luego se ve reflejado, aunque nosotros seamos conscientes, en muchísimas otras cuestiones, ¿no? Entonces, el valor de la vida del ser humano debe ser defendida siempre. E igual que la eugenesia decía, no, el tonto vale menos, no, el tonto vale igual. Ya, pero es que es tonto. Sí, es tonto, pero vale igual, es un ser humano. Y precisamente el ser humano es eso, ¿no? Es el listo y el tonto, los dos son seres humanos y el tonto, claro que tiene la utilidad para poder diferenciar. Me diréis que este tío es tonto. Ya, pero es que le siguen muchos tontos. Pues es que hay muchos tontos, sí, si no lo vamos a negar. Pero claro que tiene una utilidad. Así que nada, esta es la pequeña reflexión antes de ir ya con don Carlos García Danero para hablar del sanchismo, en lo que ya no es de esta cuestión se refiere, sino en la cuestión institucional, política, social, económica. En definitiva, este movimiento que todavía le quedan año y medio largo de vida, si no convocan elecciones antes, ya saben, será a finales de 2023, que cuando las convoquen uno no se quiere imaginar en qué situación va a estar España.
una situación económica, social y política, desde luego que es muy preocupante y que aunque nosotros creamos que no tiene consecuencias esta degradación y esta falta de credibilidad en las instituciones públicas, realmente por supuesto que tiene consecuencias y esto acaba afectándonos a todos, al que le interesa la política, al que no le interesa la política, al que vota, al que no vota, al que está afiliado, al que no está afiliado, da igual. Afecta a todos, al jovencito, al mayor, al hombre y a la mujer. Nos guste o no nos guste, desgraciadamente es así. Así que vamos a hablar con don Carlos, que ya les adelanto, yo solamente tengo dos amigos en política, políticos, que digas son políticos, uno de ellos es don Carlos García Danero y el otro es Jacobo González Robato, que es senador de Vox y que son amigos, en el caso de Jacobo antes de que fuese senador y son grandes tipos que conozco, luego conocidos, pues sí, un montón, y de diversos partidos, del PSOE incluso también, con los que me puedo llevar bien en un momento dado, pero son conocidos, no amigos. Que hay gente que emplea la palabra amigo de forma muy ligera. Dice, no, amigo, a mí me pasa. Gente que me dice, no, he estado con no sé quién. Dice que es muy amigo tuyo. Y digo, hombre, amigo, nos conocemos, pero amigo, parece que es una palabra, o al menos yo, le otorgo más importancia. Y como amigo solo tengo dos. Así que a don Carlos es un honor tenerlo aquí. Y muchos de ustedes me han dicho, ¿por qué no lo entrevistas? Es verdad que lo habíamos entrevistado en el Liberal en 2 ocasiones. De hecho, fue el primer entrevistado que tuvimos en el Liberal. Y a raíz de ahí nos hicimos buenos amigos y desde luego que es un gran tipo. Así que vamos a analizar con él qué supone el sanchismo y sobre todo, como siempre, si hay esperanza, si hay luz al final del túnel. Vamos con ello. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy nos acompaña en este podcast don Carlos García Danero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer como siempre. Pues la verdad es que está el patio revuelto. Cada vez son mayores los escándalos y cada vez es mayor el nivel de aceptación de la sociedad. Podríamos decir que ya no nos escandalizamos de nada. Hiciste una intervención muy buena, como sueles acostumbrar, el otro día que se viralizó en Twitter, porque el sanchismo podemos decir que es una práctica en la que con escándalo tras escándalo tapan los anteriores, Sánchez siempre sobrevive y todos los de su alrededor caen. Sí, es que, bueno, yo suelo acordarme del día del debate de investidura, que yo le dije a Sánchez, usted mañana va a ir a tomar posesión con el rey, ¿no? Y va a jurar o prometer o lo que sea la Constitución y lo va a hacer con el apoyo de aquellos que quieren acabar con la monarquía, que quieren acabar con la Constitución y, claro, con estos no se puede ir a ningún lado y el tiempo, evidentemente, tampoco había que ser un lince para ver que nos daba la razón, ¿no? Pero es que es así, es que yo sí estoy contento de que ya por fin el sanchismo, todo el mundo sepa lo que es el sanchismo. Y entonces, el sanchismo consiste en mantenerme un día más en la Moncloa y pactar con quien haga falta lo que haga falta para seguir un día más. Y si eso tengo que pagar, me da igual arrastrar todo lo que ha sido para empezar la historia de su partido, pero otras muchas cosas, pues lo hace, ¿no? Y yo en ese sentido, bueno, pues por lo menos, ya que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que el tema de la expulsión y tal, por lo menos si fue para que quede claro que con el sanchismo no se puede pactar y el tiempo nos ha dado la razón una vez más, pues ahí queda, ¿no? Pues hay algún despistado, que no lo creo, que no sepa a qué te refieres con el tema de la expulsión. Tú estabas en UPN, fue la votación de la reforma laboral. UPN te dijo, no, tienes que votar a favor de la reforma laboral. Tú te negaste, votaste en contra. Y eso, bueno, lo que supuso, y es un poco en la línea del sanchismo, ¿no? O sea, de repente vemos como tú eres expulsado de UPN y Sánchez sigue ahí, aprueba la reforma laboral. En fin, ¿cómo fueron esas horas que... No, es que sobre todo el otro día, la semana pasada, ¿no? Se aprobó el decreto este que lo sacó con los votos de Bildu, ¿no? Entonces, ¿alguien se imagina que yo lo hubiera apoyado, porque era apoyar a Sánchez para sacar ese tema, cuando él además dijo, yo les necesito para este tema, pero mañana no quiero saber nada de ustedes, yo mañana quiero seguir con Esquerra, con Bildu, etcétera, con toda esta gente que estoy muy cómodo y tal. Y el otro día saca el decreto con Bildu, evidentemente a cambio de cosas, con patas a Bildu, y además una de las cosas que hace es meterles en la Comisión de Secretos Oficiales, ¿no? Entonces, es que es tal escándalo y tal insulto a la historia de este país que a un partido como Bildu Batasuna lo metas en esa comisión, es que es pisotear la memoria y lo que ha pasado en este país, porque al final, yo se lo he dicho muchas veces a Sánchez, en el momento que tú
acuerdas con Bildu, pactas con Bildu cosas, con Bildu Batasuna, sin que les pidas y sin que condenen el terrorismo de ETA, estás legitimando la acción de la banda durante todos estos años porque les ha merecido la pena. Y eso, pues evidentemente, esa línea roja no se debía pasar y nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a blanquear a Bildu, ya es el colmo, claro. De hecho, bueno, Otegi, en una grabación que le hicieron en un acto informal, él lo dijo abiertamente. Dijo, no, nosotros nos interesa que esté gobernando Sánchez. O sea, es nuestra mejor baza. Es que ese es el pensamiento de los nacionalistas y Otegi es verdad que lo verbalizó, ¿no? Cuando gente suya le dijo, oye, pero ¿qué hacemos pactando con este presidente? Y dijo, hombre, a ver, que es que como no vamos a encontrar otro, vamos a aprovechar el chollo que tenemos, que nos da todo lo que queremos y nuestra prioridad son que nuestros presos, porque lo dijo así, estén primero cerca de casa, al lado de casa y luego en la calle. Y ahora, o ayer ya hicieron una petición pues que a través de la sentencia esta que ha habido ahora en Europa, pues que se dé la libertad a un montón de etarras, ¿no? Y en eso van a estar. Y el problema, ¿cuál es? Que Sánchez, si necesita hacer eso para estar un día más en la Moncloa, lo hará. ¿Y no crees, Carlos, porque tú cuánto tiempo llevas en política? ¿Cuándo entraste en política? Pues unos cuantos años. muchos años. El Congreso llevo muy poquito. Sí, el Congreso es verdad que esta legislatura es cuando... El Congreso esta legislatura, sí. Pero claro, tú sí que has vivido el terrorismo en primera persona, o sea, y muy de cerca. Sí, claro. De hecho, bueno, yo entré en política, luego se dice, ¿no? Claro, esta gente que está desde joven, ya, pues más vale que algunos en aquel momento que mataban y te hacían la vida imposible por tener unas ideas, dimos el paso, porque si no, pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? Y no lo digo por mí, evidentemente, lo digo por mí y otros tantos, gracias a Dios, cientos de personas, tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, que pertenecíamos, pues nosotros a UPN, pero bueno, al Partido Popular también, en aquella época y que dimos el paso, ¿no? Porque evidentemente en aquel momento te jugabas lo que te jugabas y de hecho a la gente le mataban y de luego hacían la vida imposible y por lo tanto yo sobre todo que lo podemos hacer ahora que todas estas gentes, desde luego los que fueron asesinados, pero los que la vida nos cambió, porque todos los que estamos no en cargos públicos, sino aparte de cargos públicos, pues lógicamente policía, guardia civil, militares, luego ya pues jueces, periodistas, etcétera, o sea, todo el que no comulgaba con las ideas de Batasuna, de Bildu, te cambió la vida, te iba cambiando la vida en el día a día. Es verdad que igual no te eras consciente de que te estaba cambiando la vida, pero lógicamente no hacías una vida normalizada. Entonces, que ahora queramos dar la sensación de que aquí no ha pasado nada, que eso no pasó nada, a mí me parece un insulto, desde luego, en primer lugar a las familias de las víctimas y luego al conjunto de la sociedad que lo sufrió, claro. Sí, bueno, aquí para que todo el mundo lo sepa, nosotros llevamos bien personalmente y nos vemos, intentamos vernos de vez en cuando, ¿no? Y comer. Y a mí hubo un día que me contaste una anécdota que me pareció muy interesante y es como esa forma que dices, me cambió la vida, ¿no? El terrorismo, cómo ETA cambia tu manera incluso hasta de sentarte en un restaurante. O como amigos tuyos, habías perdido amigos tuyos cercanísimos. Sí, bueno, lo del restaurante, la verdad es que es una anécdota que en privado lo he contado mucho, pero bueno, se puede contar en público, ¿no? Si la gente se fija, cada vez lo estamos perdiendo, pero todavía nos ocurre a las personas que hemos sido objetivos de la banda terrorista, la costumbre es que en los restaurantes te sientes siempre con la espalda en la pared para ver venir al que pueda, y eso es una costumbre que era una de las normas que tenías de autoprotección, pero que con el tiempo se te ha quedado. Esa y otra que se te ha quedado es que generalmente cuando estás en la calle o en otro sitio hablando con alguien, tu mirada hace, pues eso, es como un radar, ¿no? Y a mí hay gente que me dice, oye, ¿pero qué? Y digo, no, es que no lo puedo evitar, o sea, porque estás acostumbrado a controlar todo lo que está pasando a tu alrededor. Esos son dejes de la época. Y luego lo de los amigos, no es que los amigos, en ningún caso, dejaran ellos que me dijeran, no, tú eres un tío, sino que al final tú renunciabas a planes pues porque tampoco querías comprometer más a la gente, ¿no? Y no es que porque yo la verdad que ahí mis amigos me han defendido siempre, quiero decir, y si hemos tenido algún altercado, pues han salido en defensa, pero sí es verdad que tú había veces pues que renunciabas, pues ibas renunciando a planes, pues por no... Bueno, pues para que no hubiera problemas, ¿no? Y eso es así, es decir, hay que contarlo. Tampoco, además, yo creo que es bueno, sobre todo para las nuevas generaciones, que se sepa
que en España hace 4 días pues hemos vivido así. Sí, porque aquí existe, tanto que hablan de memoria histórica, y aquí existe como... Yo viví la época de ETA y la recuerdo muy bien, pero por ejemplo mi hermano pequeño no tanto, y es 6 años más pequeño que yo, o sea, tampoco hay una gran diferencia. Sí. Pero él no vivió esa época ni la recuerda de la misma manera que sí que la recuerdo yo. Entonces, claro, estas cosas muchas veces la gente lo olvida, pero es que era una auténtica pesadilla. De hecho, hubo compañeros de partido tuyos que perdieron la vida y que podrías haber sido tú perfectamente el que hubiese perdido la vida. Sí, es que sobre todo que vuelvo a insistir en memoria de todas estas personas, que es que no podemos no se puede estar hablando todo el día de eso. No se puede estar hablando, pero por ejemplo, Bildu Batasuna ha pedido al Partido Socialista, pues eso, al gobierno en este caso, aparte de lo que ha ido pidiendo, que se escarcele a un montón no se habla de eso, pero nosotros lo hablamos, ¿no? Claro. Lo que les conviene sí se puede hablar. Y la gente tiene que saber que aquí en democracia, porque es que vivimos en una democracia, te perseguían o intentaban aniquilarte por pensar de otra forma y por conseguir unos objetivos políticos a través del terrorismo. Pero no te quiero contar, Cao, toda la gente que se salió, sobre todo hay más en la Comunidad Autónoma Vasca, que se fueron a otros lugares, sobre todo a Madrid, o todos aquellos empresarios pues, que vendieron empresas, etcétera, porque veían que no podían aguantar, bueno, pues lo que ellos llamaban el impuesto revolucionario, que era una extorsión monetaria para financiar su actividad, etcétera, etcétera. Yo creo que todas estas cosas, claro, hay que hablarlas. ¿Y cuál es el problema? ¿Y de por qué hablas ahora tanto? Bueno, pues porque tenemos un presidente que es presidente con los votos de los que no solo no condenan eso, sino que han puesto en la dirección de su partido al último jefe de esa banda terrorista que mataba a compañeros del Partido Socialista, a nosotros, a los policías, a Guardia Civil, a todos, a las más de las víctimas sí. que ha habido, claro. Y no crees, porque claro, esto cuando uno lo escucha le sorprende esta anormalidad. Hablabas de sistema democrático, pero en realidad todos los sistemas, las instituciones públicas son fundamentales. La degradación del sanchismo, cómo ha conseguido degradar las instituciones públicas en tiempo récord, la última, la del CNI. Pero es que no, esa es la penúltima víctima, porque seguro que luego vendrá otra, ¿no? Ya no podemos hablar de última, sino de penúltima. Yo esto, vale, soy más joven, no lo recuerdo. O sea, mira que ha habido presidentes, y que es que ni siquiera Zapatero, que mira que fue también para darle de comer aparte. ¿Tú esto lo recuerdas, Carlos? No, es que este ha conseguido tirar por tierra todo, ¿no? Porque al final, ayer Edmundo Val hacía en el pleno, y es verdad, pues él contó personas que habían sido decapitadas, empezando por él, por plantarse con la legalidad. O sea, que es que decir, no, oiga, que esto no se puede hacer, no, pues te corto la cabeza. Y a él, a Pedro Cobos, bueno, fue contando, y el último episodio, como dices tú, el penúltimo, ha sido el CNI, ¿no? Que además a una profesional, después de 40 años trabajando en la casa, etcétera, tal, con un prestigio, pues oye, me la cargo, pero no tengas cara, cárgate si quieres al responsable político que eres tú. Porque yo, o sea, Margarita Robles sí, pero eres tú, al final eres tú, porque nadie hace nada en ese gobierno si no es con la bendición de Sánchez, ¿no? Y yo por eso lo digo muchas veces, a ver, que es que rápida el imposible está en su ADN. Lo que no tendría que estar es que el gobierno se lo dé, que ese es el problema. El problema es que el gobierno les hace caso a las cosas, les da las cosas y ha tirado el prestigio, pero es que de todos los, menos en el Poder Judicial, cada vez que sale una sentencia que no le gusta, pues también dice que es que son rémoras del franquismo, o sea, y entonces pones en entredicho la labor imparcial de la judicatura, es que es todo, o sea, han conseguido acabar con todo. Y ayer, como dijo la portavoz del PP, y tenía razón, esto ya no va a ser solucionar la crisis económica, que también, sino es que va a haber que levantar toda la crisis institucional que ha montado el sanchismo, ¿no? ¿Y tú crees que el sanchismo tiene fin? Es decir, porque llega un punto, y lo que hablábamos, ¿no? Nos acostumbramos de forma muy rápida a cosas que no deberíamos acostumbrarnos. Y hay muchos escándalos que se hubiesen ocurrido hace 15 años, a lo largo de esta breve legislatura, que todavía llevan poquitos años el sanchismo, hubiese supuesto la caída del gobierno en la convocatoria de elecciones. Este escándalo del CNI, sin ir más lejos. O sea, el reconocimiento público de decir, no, que somos el único país que reconoce públicamente que a su presidente del gobierno le han espiado, porque cuando han salido otros casos decían, no, yo de estas cosas no hablo. Estás diciéndole al mundo entero, mire qué vulnerable que soy. O sea, es que es surrealista.
Pero no pasa nada. Y al final uno dice, ¿esto tendrá fin o no? ¿O tendremos sanchismo hasta que se canse? ¿Viviremos en una época en la que sea décadas de sanchismo? No, tendrá fin seguro yo estoy convencido que en un proceso electoral, yo estoy convencido, que en un proceso electoral el sanchismo cae. Pero decía, y es verdad, con el tema este de las escuchas, es que le da igual, como le da igual pisotear todo, él está o espía, por decirlo así, a sus socios, y como le pillan, dice, bueno, pues ahora digo que también me espían a mí y así parece que, pero a ver, o sea, has dejado vulnerable a la nación, a España como nación, porque le están espiando al presidente del gobierno que nadie lo reconoce, y además le culpas a la directora del CNI de estar espiando a los que estás espiando tú, que eres el presidente del gobierno y que eres el responsable de lo que hace el CNI. Y todo, pues eso, por estar un día más. Y entonces dices, ¿esto tendrá? Pues sí, yo estoy convencido que va a tener solución pues el día que haya unas elecciones, porque yo creo que la gente es consciente de la situación. Y ya, si empezamos a hablar de la situación económica, pues bueno, pues que también afecta al comer, pues además. Pero es que yo creo que sí, que tiene solución, vaya. Sí, eres optimista en ese aspecto. Sí. Sí, bueno, optimista siempre, Carlos, eres muy optimista. Yo la verdad es que me sorprende, ¿no? Es decir, oye, con todo lo que está pasando, que todavía haya dudas en unas futuras elecciones. Es verdad que son encuestas y también sabemos que hoy en día cambia todo muy rápido y que en cuestión de una semana pasas de liderarlas a, bueno, pues lo que le pasó al PP con Casado y Teodoro García Egea, los grandes estrategas y grandes genios que cogieron y consiguieron que liderar las encuestas con el peor gobierno de la democracia que tienes enfrente a que tener que irte tú, ¿no? Bueno, en fin, esto ya daría para otro tema porque fue un par de personajillos. Pero claro, al final, uno cuando dice, bueno, es que hay hasta dudas. O sea, si mañana fuésemos elecciones, tú eres muy optimista en esto, pero... Y el sanchismo, luego, la máquina propagandística que tiene, de forma sorprendente, que yo no lo puedo comprender, oye, pues tiene cierto éxito, ¿eh? Consigue muchas Sí, veces que haya un porcentaje de la población considerable que lo acepte, que compre el sí, relato. al final el que está en el poder tiene esos resortes, ¿no? Y es verdad, tiene la propaganda inmensa, ¿no? Y la publicidad. Y ellos, bueno, pues está intentándolo ahora con la guerra, ¿no? Dice, no, todos los problemas que Putin. tenemos es culpa de Putin. Y como si no hubiera habido crisis hasta ese día, ¿no? O sea, todos los problemas son de Putin, o sea, la culpa siempre la tiene otro. Lo que pasa es que esa sensación, no sensación, eso que hacen, que es pensar que la gente es tonta, yo creo que ahí se están equivocando. Es decir, ellos no pueden decir que la situación es buena cuando tú no tienes trabajo. Ellos no pueden decir que aquí las cosas van bien cuando la inflación está al 10% y tú lo notas en la cesta de la compra. Es que tú vas a comprar y cuando antes te gastabas 30 euros, ahora te gastas 40 o 50. Eso la gente lo ve, es que lo ve. Entonces, cuando hablas de las grandes cifras económicas, de la deuda, de no sé qué, de que España está endeudado, eso la gente, bueno, eso te lo puede tolerar. Pero claro, cuando va a llenar el depósito y el depósito que antes le costaba 50 euros, ahora le cuesta 100, pues ya le puedes engañar más complicado. Y lo mismo que te decía de la cesta, etcétera. Entonces ahí ya empiezan a tener problemas porque la gente, el decir, cuando cesan ayer, es que como es tan inmediato lo del CNI y dicen, no ha sido un cese, ha sido una sustitución. Estás llamando gilipollas a la gente. Y como la gente no es gilipollas, dice, oye, pero de verdad, no me tomes el pelo. O sea, di que lo has echado porque te lo han pedido los otros y ya está. Me gustará más o me gustará menos, pero por lo menos no me llames tonto. Y yo creo que el llamar tonto a los ciudadanos, que este gobierno lo hace mucho, al final tiene que pasar factura seguro. Por eso soy optimista. Es como con los contratos, que ahora los temporales son fijos discontinuos, entonces salía en tromba a todos. Han aumentado un 200% en apenas año y medio los contratos indefinidos. Hombre, claro, oiga, si prohíben los otros, o sea, vamos a ver. O sea, es un juego estadístico absurdo. Claro, pero la persona que está en una situación inestable, pues está y sabe su situación o si se va al paro, etcétera, porque yo esa autocomplacencia que hace gala el gobierno, que además es una pasada, pero a ver, que hay gente trabajando mucha, sí. ¿Y cuántos millones tienes en paro? Es que también da la sensación de que no, eso oye, no Sí, pasa ya lo nada. hemos normalizado ya Y tener esas luego cifras. hay no sé cuántas gentes, más gente que nunca afiliada a la Seguridad Social. Oiga, ¿y tenemos más funcionarios que nunca o tenemos menos?
Pues claro, de esos, ¿cuántos empleos han creado en el sector público? Que pueden ser necesarios o no, Claro. pero claro, no es lo mismo, ¿eh? Y no me hables de, no, es que la sanidad, la educación, no, que eso ya sabemos. Y ahí seguramente hasta faltan, porque se necesita más atención médica, porque cada vez la esperanza de vida, todas estas cosas. Muy bien, pero hombre, hay otros muchos que habría que explicar su eficacia, ¿no? Su rentabilidad, vaya. ¿Y tú no temes, Carlos, que en esta época en la que estamos, con esa falta de credibilidad por parte de las instituciones públicas, también hacia el poder político, con una persona como tú, que muchas veces, yo siempre lo digo, cuando me preguntan, yo amigos políticos solamente tengo dos, y eres tú y Jacobo González Robato, que es senador por parte de Vox. Amigos, que los considero amigos de verdad. Los conocidillos, pues sí, hay muchos por ahí. Pero claro, luego al final, vosotros también sufrís las consecuencias, ¿no? Decir, bueno, yo lo conozco, sé cómo es, pero eso la gente obviamente no te conoce, ¿no? O sea, ve como un todo y tú no dejas de ser un político. Entonces, eso a ti no crees, no temes que te pase factura el hecho de que esta degradación institucional, esta falta de credibilidad en los políticos, en la gente honrada, honesta, que se supone que es lo que deberían intentar gobernar al fin y al cabo, ¿no? ¿No crees que esto te puede pasar Bueno, factura? lo que pasa es que te pasa, que decir, lo que pasa Ya es que estás eso curado pasa de espanto, ¿no? no, y con todos los colectivos, es decir, todos los políticos son iguales. Pues bien, pues está, pues, a Sí, ver. esa frase, justo, mira, esa frase es... Sí, pues sí, todos los, bueno, pues no, todo, ¿cómo vamos a ser todos igual que Sánchez? Pues no puede ser. Y hay de todo, pero fíjate, y dentro de los partidos hay de todo, o sea, Claro. que es que ni la ideología, no, todos los de no sé qué son buenos y no. O sea, estos son personas y por lo tanto, pero bueno, pero eso es verdad que yo lo sufro como político, porque me dedico a esto, pero todos los actores son no sé qué, o sea, somos muy de generalizar en general en todo, ¿no? Entonces yo creo que luego cuando, hombre, a mí me ha pasado anécdotas, como dices tú, de que te conozca alguien y decir, joder, pues no eres tan no sé qué pues si poco más o menos si eres normal, ¿no? Claro, es que llevas una vida normal, ¿no? Y al final te levantas, lo que sea, vas al trabajo, haces la compra, llevas a los niños al cole cuando los llevaba, yo qué sé, quiero decir, claro, y hay de todo. Y gente hay en todos los sitios de todo tipo. O sea que. Sí, Bueno. y hay muchas veces que cuando hablan de política o de crisis de los partidos, ahora que has comentado lo de los partidos políticos, a mí me hace mucha gracia cuando intentan hacer como análisis ideológicos de valores y morales, y en el fondo lo que hay es pues lo que es el ser humano, envidias, luchas de ego. O sea, tú, bueno, te has sido un poco víctima de esto, ¿no? Con la cuestión de UPN, decir, oiga, a mi modo de ver, no sé cómo tú lo verás, cuando decían, no, esto es una estrategia para que así con el PSOE luego podamos tener poder en Navarra. No, es de repente don Carlos García Danero llega al Congreso de los Diputados hace escasos 2 años, sus discursos, que tu community manager, ahora si quieres cuentas quién es, porque a mí me parece fascinante, porque hay gente que cree que tienes un equipo maravilloso detrás y de repente sus discursos se hacen virales, sube sin papeles, al pan pan y al vino vino, dice las cosas desde el corazón y eso también la gente lo percibe. Y claro, déjate de rollos ideológicos, es simplemente envidia, ya está. Y de este tío hay que cargárselo porque está teniendo. Bueno, ya no sé cómo lo verás, pero. ¿Cómo se nota que somos amigos? Ya, bueno, no, pues estos son hechos, ¿eh? Es así. No, tus discursos. Ya cuento lo de la community manager, total, ya lo has dicho. No, pues la community manager es mi mujer que en sus ratos libres, pues hace, pues eso, ¿no? Coge los vídeos, los tal, y bueno, y es verdad que, bueno, pues que ahí estamos, ¿no? Decir, son las intervenciones que se hacen y yo más le agradezco virales. mucho, desde luego, ese trabajo que hace de forma altruista y muy bien. Y en cuanto al tema de la política, bueno, yo cuando hablo con mis amigos que están en las empresas, me dicen que todos los sitios cuecen habas, ¿eh? Sí, o sea, sí, que al final el mundo... Por eso, que el ser humano es como es. Sí, entonces, pues las envidias, los celos, la ambición, etcétera, pues que lados. Se puede visibilizar más en un partido, porque al final los partidos estás de cara a la sociedad y entonces se sabe todo lo que pasa, pues sí. Pero yo creo que como que reflejo de la sociedad misma, ¿no? Y al final, a mí lo del partido me ha dolido mucho, ¿no? Porque al final yo suelo decir, que yo he fregado la sede, quiero decir que yo no soy un afiliado más, todos los afiliados tienen los mismos derechos, tal, pero yo, bueno, pues cada uno lo vive como lo vive. Entonces yo he colocado muebles, he pintado paredes, o sea, he hecho cosas
que evidentemente otros no, que está muy bien, que cada uno ha habido quien no ha hecho nada, ha habido quien ha llegado con el puesto. Yo cuando esto, pues eran los tiempos que eran, estabas en la oposición, entonces no se cobraba, o sea, mil cosas que han cambiado mucho con los tiempos, y que te echen por defender lo que tú crees que es lo que hay que seguir defendiendo, que es con el sanchismo, no se puede ir ni a la vuelta a la esquina, que es que ya lo dice todo el mundo, pero ahora le ha pasado a Feijóo. O sea, Feijóo ha ofrecido unos acuerdos y fíjate, y ayer les llama como les dijo, ya no me acuerdo, pero bueno, los que eran unos piratas no, pero parecido. O sea, que con que con el sanchismo no se puede ir a ningún lado. Entonces, eso que lo veíamos muy claro, que lo hemos llevado hasta las últimas consecuencias, Sergio y yo, pues nos ha costado que el partido de tu vida, donde, como digo, has pintado las paredes, pues te acaben expulsando, ¿no? Entonces, bueno, pues es desde luego una lástima y Aquí hay una cosa que es curiosa, ¿eh? Y es que hablabas de Feijóo, y es esa costumbre estúpida por parte del Partido Popular de tratar a Sánchez como un hombre de Estado. Esto me pasa cuando a veces voy a tertulias y me encuentro con gente de este perfil. Y entonces te dicen, no, pero hombre, que llegar a pactos de Estado, no puede ser, ¿qué tal? Pero que es que con este hombre no puedes pactar absolutamente nada. Ahora con el Consejo General del Poder Judicial cometerán la torpeza de repartirse los jueces, seguro. Entonces al final dices, claro, o sea, ¿tú cómo te puedes enfrentar al sanchismo cuando compadreas con él? Pues claro, no puedes estar contando, es un poco lo que pasa con la reforma laboral. Todos los días lo que supone de facto el sanchismo para España, ya no solo en el ámbito económico, sino social, moral, ideológico, en la cuestión de las víctimas. Y luego, esto sí. Entonces, no, el sanchismo es malísimo, fíjate qué barbaridad lo que hace con la justicia todos los días, la fiscalía, etcétera, etcétera. Y ahora nos repartimos los jueces con ellos. Pero ¿cómo te vas a presentar así en las elecciones? Pero son muy torpes, no sé cómo lo ves tú en ese aspecto. Pero yo ahí saco, quiero decir, esto en favor de Feijóo, en el sentido de que es verdad que tú estás en un partido, eres el principal partido de la oposición, gobiernas en muchas comunidades, ayuntamientos, etcétera, y tú entiendes que España necesita, lo entendemos todos, que necesita en algunos temas, sobre todo, pues un acuerdo grande, base, no me estoy refiriendo ahora a Consejo General del Poder Judicial, sino otras cosas. Sí, no, en otras pues cuestiones, la educación, por ejemplo. Como el plan económico el otro día. Oye, vale, pues vamos a poner, es una situación complicada, pues bajamos unos impuestos, bajamos. O sea, el intento es nuevo, el intento a mí no me parece mal. Quiero decir, es que ni lo intentas, no, hombre, tienes que intentarlo. Pero ya está, ya lo has intentado y ya has visto la contestación. Es que ahora no me sale la palabra, como les llamó, pero quiero decir, ayer en la sesión de control, ¿no? Pero es que ya lo has intentado, que es imposible, que es que además, pero que aunque llegaras a un acuerdo, es mentira, porque te va a engañar. Es que engañaba a todos. O sea, Sánchez, yo lo digo, pero a ver, pero que ha engañado a todos, a Podemos también. Cuando dice la gente, no, le está dando que no, que ha engañado a todos. Mira, los únicos que han sacado tajada del sanchismo es ellos, o sea, Sánchez, y luego Esquerra con los indultos, la mesa ya, los indultos, y Bildu con el blancamiento y los presos. Y eso es que para ellos eso es fundamental, o sea, ese es el mayor pago, por eso lo aguantan, pero son los únicos, nadie más ha sacado nada, porque no cumple con nadie. Pero a ver, pero si la reforma laboral famosa, si él tenía un papel firmado con Bildu y con Esquerra de derogación de la reforma laboral, y luego pacta con otros en los términos, en otras condiciones, o sea, pero si ya tienes un papel firmado con unos, pero me voy a creer yo que vas a cumplir con los demás, bueno, un acuerdo que ni se sabía que había un acuerdo, esa es otra historia, porque decir, pero ¿cómo puedes pactar con dos lo mismo y lo contrario para conseguir dos objetivos inmediatos en un momento dado? Ese es el sanchismo, pero si tenemos ejemplos, porque se nos olvidan las cosas, pero bueno, olvidan, sí, gente que os dedicáis a de vez en cuando a hacer un repaso, es que se pueden escribir 3 libros sobre todos los incumplimientos, ¿no? Sí. Pero vaya, el tío, pero es que empezó así cuando dijo, no, con estos no voy a pactar, con estos no voy a dormir, con estos... Y al día siguiente hace todo, y cuando le echas en cara dice, eso se lo están inventando. ¿Pero cómo inventando? Que está en la hemeroteca. Sí. O sea, y el tío te dice o que no le ha quedado más remedio o que... hombre, por favor, es que es... Sí, yo creo que lo que hay que hacer es poner los medios para ganar las próximas elecciones. Eso es lo que hay que trabajar. Sí, a ver qué pasa, porque claro, ese es el objetivo obviamente principal, o a mi modo de ver, es el sanchismo, desde luego que es una lacra.
No quiere decir con eso que luego a lo mejor el que venga vaya a ser la gran solución para España. Yo no pienso que eso sea así porque hay muchas cosas impopulares que se deben adoptar y que no lo van a adoptar los partidos que se presentan, ¿no? Pero obviamente para que la gente le vote. Pero bueno, tú hablando de ti ya, y ya te dejo, Carlos, que has sacado un ratito, estás ahora mismo en el Congreso, porque esto lo estamos Sí, hablando para no... Pues, un par de preguntas que sí que me gustaría más a nivel personal, ¿no? Hablabas de una persona como tú, que viene de un grupo de UPN, que sois dos diputados, tú y Sergio Sayas. ¿Cómo te sientes cuando tú llegas aquí, digamos, en Madrid, el Congreso de los Diputados, empiezas a hacer esas intervenciones con la community manager, que es tu mujer, y resulta que, bueno, se convierten en virales? Y de repente eres el diputado del Congreso cuyas intervenciones tienen más repercusión. ¿Tú esto lo has notado? O sea, ¿a ti te ayuda el hecho de que la gente reconozca tu valor a la hora de decir las cosas para seguir en esto? Sobre todo, por ejemplo, cuando te pasó lo de UPN, que a lo mejor pensaste, "Oye, pues yo lo dejo, ya me voy". nada, es fundamental, hombre, es fundamental. A ver, el apoyo a la gente es que para eso estás. Entonces, y además son dudas, quiero decir, que te generan, tú cuando haces las cosas, oye, pero esto, mi electorado le parecerá bien, yo entiendo que le parece bien, pero claro, igual, oye, igual te estás yendo por unos caminos que no son, ¿no? Y entonces, pues es la satisfacción personal de que la gente te diga que está encantada con tu trabajo, que se siente sobre todo que se siente representada, ¿no? Mm. Y a raíz de lo de la reforma laboral a mí me pasó y eso fue fundamental, ¿no? Me pasó en Navarra que, bueno, porque además yo después de la votación fui a Pamplona, luego fue cuando tuve los problemas de Mm. salud y tal, y entonces estuve en Pamplona pues un mes seguido. Y quiero decir que estuve allá, ¿no? Porque hay gente, no, claro, en Madrid o tal. No, no, estoy en Pamplona, en mi casa, quiero decir, en mis calles. Y la gente, la verdad es que el respaldo de la gente fue una pasada. O sea, de apoyo, de estamos contigo, de tal, habéis hecho lo que tenéis que hacer, pues solo faltaba que este tío se ría de nosotros, refiriéndose a Sánchez, ¿no? Que ya vale, de que nos tome el pelo. O sea, entonces Mm. eso es fundamental, claro. Si la gente va y te dice, no tengas que, pues eso, te dice lo contrario, pues igual te deprimes, pero como fueron muchos ánimos y muy positivos, pues eso es una satisfacción. Yo estoy encantado, claro. Mm. Porque esas horas no fueron fáciles. Yo recuerdo que justo al día siguiente de la votación, sí que estuvimos juntos. Y me acuerdo que te dije, estuve a punto de mandarte un mensaje, porque había salido en la prensa que ibais a votar a favor de la reforma laboral. Pero yo no soy nadie para mandarle un mensaje, yo qué sé, no me gusta entrometerme en estas cosas. Luego, cuando salió que no, yo de verdad, aunque luego la reforma laboral salió adelante, como salió adelante, que esto ya lo podríamos hablar, si se equivocó, qué mala suerte hay, qué pena que se equivocaran, ¿vale? Vamos a aceptar que eso fue así. Sí que es verdad que la satisfacción de decir, joder, porque era como una decepción, ¿no? Decir, Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Carlos, tú también, no, por favor. Pero esas horas fueron para ti deberían ser muy complicadas, porque claro, la gente, luego cuando uno lo piensa, ¿no? Y dices, oye, es tu trabajo, tienes familia, te estás jugando muchísimas cosas. Y no es sencillo decir, voy a anteponer mis ideas y voy a defender esto sabiendo lo que podía, bueno, lo que finalmente de hecho pasó, ¿no? Que era la expulsión, estás en el grupo mixto, todas estas cosas. En fin, que no sé, ¿cómo lo viviste tú esas horas tan intensas? Bueno, da para mucho esos días, pero bueno, fue, pues fue pues muy complicado, ¿no? Por lo que dices, pero yo estaba muy convencido de que no se le podía dar un aval a Sánchez, es que estaba convencidísimo. Entonces, se nos ha dicho, ¿no? Pero dijisteis que ibais a votar una cosa y luego hicisteis otra. Eso no se ajusta mucho a la realidad. Quiero Claro, decir, a luego... la dirección del partido en ningún momento le dijimos al revés. Lo que le dijimos a la dirección del partido es, o hay un motivo que se nos comunica muy importante, claro, a mí sí me dice el jefe, oye, mira, hemos llegado a un acuerdo, no sería creíble, pero bueno, pero hemos llegado a un acuerdo que Sánchez ya rompe sus temas con Bildu y tal, y porque ve que, bueno, pues yo creo que eso te puede dar para una justificación, ¿no? Pero, He perdido, Carlos, la imagen. sí, a ver, ahí Ahora, va, ahí ya. estás. Digo, te puede dar para una, pero nosotros no nos dan ninguna información de qué está pasando, o sea, no nos dicen que hay un acuerdo y pretenden que apoyes. Claro, yo lo veía tan claro, que el tiempo además nos ha dado la razón, pero es que lo veía tan claro que bueno, luego por supuesto piensas el futuro, pero tampoco puedes ir luego
arrastrándote por la vida. Que Claro. es que al final, si lo tienes tan claro, pues tienes que tomar las decisiones. Ujú. Complicadas, sí, Hombre, muchísimo. claro. Sí, muy complicada. Pero eso te lo agradecemos mucho, tan solo a nivel político, sino también a nivel personal, que al final fuese lo acertado y al final lo razonable y lo coherente con lo que defendías. Mm. Y para concluir, ahora tú estás digamos, en un veremos, ¿no? Porque no estás en Sí, UPN. sí. ¿En qué momento se encuentra ahora Carlos García Danero y cómo ves su Pues, futuro? a ver, nosotros en el Congreso seguimos como estábamos, porque nosotros ya estábamos en el grupo mixto. O Sí, sea, porque erais dos nosotros representantes. éramos diputados de Navarra Suma. Claro, Mm. no éramos diputados de UPN, pertenecíamos a Bueno, UPN, pero erais pero de en la sí. lista electoral de la Navarra Suma, bueno, que todo el mundo sabe que es una suma de partidos. UPN, PP, Eso por Ciudadanos, un ¿no? lado, ¿Era? que en ese sentido seguimos igual. Y para el futuro nosotros lo que hemos constituido en Navarra ha sido una plataforma, porque a raíz de todo el apoyo que recibimos, pues entendíamos, la gente nos decía que algo había que hacer y tal, y es la forma de canalizar un poco a toda esa gente que mostraba su discrepancia con lo que había hecho la dirección del partido, ¿no? Y a partir de ahí, pues todavía pues ir viendo. Estos días estamos reuniéndonos en diferentes localidades navarras, pues con gente, para explicarles un poco, bueno, sobre todo para escucharles a ellos, para quitarles todas las dudas, porque hay gente todavía, gente más cercana, oye, ¿cómo fue? ¿Cómo no fue? Lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, y viendo las perspectivas del futuro, ¿no? A ver ellos también cómo lo ven, y a partir de ahí pues tomaremos decisiones. Ujú. Bueno, pues a ver qué pasa, porque las elecciones en realidad serían el año que viene, 2023, a finales, es lo que se dice, pero ya sabemos que con esto del sanchismo, cuando dicen, Cualquier no cosa. vamos a adelantar elecciones, pues a lo mejor es que eso es que mañana las convocan, o sea, es que Bueno, cuanto más digan que nos van a adelantar, entonces más posibilidades hay de que se adelanten. Conociéndolos. por Pero eso bueno, no sabemos. veremos a ver, pero bueno, hay que estar preparado, estás con esa Sí, plataforma y que luego eso, bueno, pues a lo mejor puedes integrarte, pues lo que decías, ¿no? Navarra Suma, pues era, corrígeme si me equivoco, UPN, PP y Ciudadanos, ¿no? Era Navarra Suma. sí. Podría también ocurrir lo mismo, ¿no? Que es una fórmula que además a mí me parece que es muy razonable, sobre todo en lo que es la cuestión de Navarra, que sea así, ¿no? Sí, Pues pues nada, eso. Carlos, te dejo ya a tus labores, que estás ahí Pues, en el Congreso, pues un y placer. te agradezco mucho el tiempo y oye, nos vemos pues la semana que viene, a ver si conseguimos cuadrar, que a veces no podemos, y nos vemos y comemos y estamos ahí a gusto charlando un rato. Pues muchísimas gracias, Jano, como siempre. Un placer. Un abrazo fuerte, Adiós. cuídate, Carlos. Pues esto nos contó don Carlos García Danero. En el próximo podcast incluiremos preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Ya saben, tienen ese teléfono móvil a su disposición y también, por supuesto, habrá podcast exclusivo este mes de historia. En breves, a ver si la próxima semana, si no la siguiente, lo subiré. Muchísimas gracias a todos los que se hacen patronos, miembros del canal y suscriptores de iVoox, que son en definitiva los que permiten que este programa pueda ver la luz y que, por suerte, más de 150.000 oyentes semanales lo disfruten. Así que, bueno, les animo a que si quieren colaborar lo hagan y también, sobre todo, a que si quieren escuchar esos podcasts históricos exclusivos, pues bueno, es como una manera de agradecerles que puedan permitir que yo haga este podcast, porque si no, desde luego que no podría hacerlo. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.